¿Qué tal amigos de Disiland Music? Bienvenidos, yo soy Laura Sosa y bueno, me encuentro con una cantante mexicana muy talentosa. Ella fue nominada al Grammy en el 2009 con su álbum Distancia como mejor álbum de jazz vocal, y ahora está aquí en Washington DC deleitándonos con su voz, con dos shows que hará el día de mañana. Así que doy la más grata bienvenida a Disiland Music a Mago Herrera. Bienvenida, Mago. Muchísimas gracias, encantada. Fuiste a Italia a estudiar diseño de modas y de repente al parecer fuiste a un club y escuchaste una cantante de jazz y inmediatamente cambiaste tu vocación. Tú dijiste, yo quiero ser cantante de jazz, y eso es lo que a mí me gusta. ¿Fue realmente algo así rápido? ¿Fue como un clic que...? Digo, evidentemente siempre me había gustado la música y siempre había cantado desde chiquita, y mi mamá me ponía en los festivales de música y o sea, sí había como un preámbulo de que me encantaba cantar, y de hecho yo, para poder pagar mis estudios de diseño de modas, tocaba en un barcito trova cubana, ¿no? Y trova cubana y pues sí, como Silvio Rodríguez, Pablo, ¿no? Bellísimo. Y evidentemente cuando veo en este festival a una mujer que ni siquiera sé quién era, que cantando, improvisando, fue así o sea, fue muy impresionante para mí. Y evidentemente sí hubo una certeza de que eso es lo que quería hacer. Sin embargo, pues el proceso, o sea, digo, sí fue como en esa onda de me encanta y qué padre, pero hasta que entré a la escuela de música y empecé a entender a través de los años lo que implica ser una cantante de jazz, y te estoy hablando de un proceso de 15 años, ¿no? Pues realmente sí ha sido increíble, ha sido un journey así muy entrañable, y cada vez aprendes más y cada vez, pues entre más te echas el clavado, pues te das cuenta que no tiene fondo, ¿no? Es increíble. Definitivamente el hecho de estar en Nueva York como cantante de jazz pues sí es un parteaguas, porque cada puerta que se abre en Nueva York se abre hacia el mundo, ¿no? No es local, ¿no? Entonces el hecho de pertenecer a la escena local de Nueva York es un jazzista internacional, y eso es como que clarísimo, ¿no? Eso es una realidad. Desde que empecé a grabar en Nueva York, mi disco anterior, Distancia, y el disco que acabo de lanzar en México y que va a ser lanzado en primavera en Estados Unidos, que son discos que han sido producidos en Nueva York con músicos de Nueva York, top of the line musicians, producciones increíbles, pues evidentemente sí te colocan como en el ojo internacional, y eso ha sido muy importante. Pero más allá de eso, o además de eso, también el hecho de estar expuesto a tantos intérpretes de este género tan increíbles y con una exigencia artística tan increíble constantemente, pues te hace a ti evolucionar como artista también. Mencionar esto para que todos nuestros amigos lo sepan, porque tú conduciste dos programas en el 2003 y en el 2006 de música en vivo. Esencialmente ella invitaba a grandes intérpretes mexicanos y también internacionales como Diego El Cigala, Francisco Céspedes, entre otros. ¿Quieres hablarnos un poco más de esto y también de las expectativas del programa y de los resultados que tuviste después del programa? Pues mira, fue una experiencia increíble, porque literalmente el objetivo era eso, era como exponer la posibilidad de la pluralidad de la música, ¿no? Que podías tener un invitado como Diego, que canta música flamenca, y un jazzista como Jerry González, y que a la hora de hacer la música, pues eso supera las limitaciones del género, ¿no? O sea, la música es la música, es universal, y un poco el objetivo era eso, era como la interacción entre los músicos, y pues armar jam sessions incluyéndome en esta posibilidad de hacer música, ¿no? En una entrevista mencionas algo muy interesante, que toda cantante, que es muy importante para una cantante encontrar su propia voz. ¿Fue fácil para ti encontrar tu propia voz? O sea, siento que encontrar tu propia voz es un poco subjetivo, porque también todos cambiamos constantemente, ¿no? Todo el tiempo estamos en evolución y en constante cambio. Y en esta idea, pues también tu propia voz se moldea, se transforma,
se convierte en lo que tú te conviertes en cada momento. Sin embargo, para mí el hecho de, en este caso en específico, pues sí, o sea, yo creo que el proceso de encontrar tu propia voz tiene que ver con el proceso de conocerte a ti mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como artista, pues eres el resultado de muchas influencias, ¿no? De todas las influencias que han pasado por tu vida a lo largo de tu historia. Todos dejan cierta huella en ti, pero para mí lo que hace, o sea, lo válido en el arte es tu propio discurso, ¿no? O sea, para mí ya todo ha sido dicho, ya todo ha sido cantado, ya todo ha sido expuesto, ¿no? Creo que lo bello del arte es poder dar como tu propia visión. Te puedo abrazar, deje el tiempo hablar. Pues es un disco increíble en términos de la concepción del mismo. Fue muy afortunado porque Sony Music México me invita a hacer nuestra propia versión de Bicentenario, nuestra celebración de Bicentenario, y me invitan a hacer un disco de repertorio mexicano. Y pues yo no sabía, pues más bien fue casi como una investigación muy larga porque pues es un amplio repertorio a lo largo de la historia, y encontré este repertorio que me parece con el que más me puedo acercar, ¿no? Con el que siento que tengo más como relación orgánica con él, que es este repertorio de los 30 y los 40, porque había mucha influencia de jazz en el repertorio de los compositores de la época, porque había muchos compositores de Latinoamérica en general que pasaban por México y enriquecían la escena. Y hay grandes compositores mexicanos de esa época, como Agustín Lara, como Álvaro Carrillo, y pues es una selección de temas de estos compositores, obviamente pues adaptados o arreglados a mi propia manera o estética de hacer las cosas, y muy afortunada porque bueno, lo produjo Tim Reese, que es el mismo productor de mi disco anterior, de Distancia. Invitamos a unos musicazos que fue así un agasajo grabar con ellos, como Adam Rogers en la guitarra, Rogerio Bocato en las percusiones, Tim Higgins en la trompeta, John Patitucci en el contrabajo, Alex Kautz en la batería, y Luis Perdomo en el piano. Entonces fue así, el estudio fue así Nirvana en toda su expresión. O bem que eu te quero, o mundo sería distinto. Y Magus, tú vas muy seguido a México y sé que das clases privadas de canto también en México. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de ser maestra. Yo creo que enseñar es de las cosas más padres que hay, porque, bueno, uno porque te refresca el conocimiento, ¿no? Dos, en el momento del conocimiento ser transmitido, pues toma validez, ¿no? Y tercero, porque creo que, bueno, a mí en lo particular me conmueve porque pues veo el entusiasmo de mis alumnas y de mis alumnos, y de esa como semilla inicial de querer hacer música, y pues me acerca a mi propia iniciativa inicial de por qué empecé a hacer música in the first place, ¿no? Y por otro lado, infelizmente en México no hay, como en Estados Unidos, tantas escuelas de música dedicadas al jazz. Entonces cada vez que voy a México procuro pues sembrar un poquito, compartir un poquito de mi propia experiencia, con la esperanza de que haya muchas más cantantes de jazz en México. Según tú, ¿cuál es la importancia de la música en vivo? ¿Qué es lo que da el artista y qué es lo que da la gente? Pues mira, te podría dar como muchas respuestas muy evidentes. Para mí hay dos factores. Una, primero, que no es pirateable, ¿no? O sea, la industria de la música ha cambiado, se sigue modificando, seguirá cambiando vertiginosamente como se ha modificado en los últimos 10 años. Y nadie lo puede parar, ¿no? O sea, pirateas, ya bajas así con un clic la música de internet, ya se democratizó la producción de los discos, ya la industria de la música es otra cosa, es otro animal distinto. El ejercicio artístico en vivo es realmente por lo que uno trabaja, ¿no? Es tu ejercicio diario, es el resultado de tu ejercicio diario, y es el contacto con el artista directo y el contacto del artista con el público directo. Es una experiencia pues humana, una experiencia cercana.
y eso no es repetible, no es pirateable, no es es una cosa única en un momento en el tiempo. Y por otro lado, para mí, y esto es una percepción totalmente personal, pues para mí tiene un código un poco, por así decirlo, un poco más elevado que el mero hecho de sentarte a escuchar música. Para mí es un ejercicio literalmente como de comunión, ¿no? Como que el público y quien está en escenario revelan en un momento dado la comunión de su parte más íntima, más humana, más, por así decirlo, divina, ¿no? Se revela a través del ejercicio artístico y cobra pues un tenor mucho más pues místico, por así decirlo, casi, ¿no? Esto es para cuidar tu voz. Pues bueno, practico todos los días, vocalizo todos los días y mira, pues estoy aquí con mi super té, miel y limón. Sí. Pues eso, o sea, es un músculo, ¿no? Es un músculo como cualquier otro músculo del cuerpo, y pues necesita estar en forma, necesita estar como humectado, y pues la cuestión es que, o sea, se ve afectado directamente proporcional a cómo cuidas tu cuerpo, ¿no? Porque si cualquier cosa que le haces a tu cuerpo se manifiesta en tu voz. Entonces, pues eso, o sea, como tratas a tu cuerpo es como va a estar tus cuerdas vocales y tu instrumento. Entonces tienes que estar descansado, y cada cuerpo es distinto, ¿eh? Yo conozco cantantes maravillosos y toman agua fría y no les pasa nada. Toman agua fría, están con el aire acondicionado, fuman, se echan sus tequilas antes de cantar. Yo soy así, de lo más aburrido, así tecito, miel, pero pues es cada quien, esa es mi forma, pero para mí así la llave de oro es vocalizar todos los días porque tu cuerpo estás en forma, ¿no?